Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:06 de la mañana con mucho entusiasmo y mucho inicio de semana. Hoy, lunes 10 de noviembre del 2025, en Noticias con Café vamos a hablar definitivamente de lo que es nuestra última entrega. Si no la han visto, vayan a bonitaradio.net, allí están todos los extremos de la historia que narra todo lo que ha ocurrido y lo que no ha ocurrido en el Departamento de Recursos Naturales, que tiene detenida la investigación contra los suegros de la gobernadora, que hay querella desde el 2023 de que cortaron mangle, echaron relleno, ampliaron la huella sin permiso del Departamento de Recursos Naturales, lo que constituye violación al Reglamento 4860 y todo lo que dispone lo que ocurre en la zona marítimo terrestre bien de dominio público. Vamos a hablar de eso, sobre todo para descubrir lo que dijo el Tribunal de Apelaciones, quiénes fueron las juezas que inhibieron a la examinadora María B. Ortega Arzuaga. ¿Y qué pito toca en todo esto Samuel D. Acosta Camacho, el director de la Oficina de Examinadores, que precisamente hoy a las 9:30 de la mañana está frente a los miembros de la legislatura en el Senado para su vista de confirmación como juez? Lo que no ocurre y no ha ocurrido en el caso, gracias a Samuel D. Camacho, que hoy ostenta una nominación para ser juez del Tribunal Superior después que la gobernadora lo nominara el pasado 19 de agosto. Vamos a hablar con el comisionado electoral del PIB, lo vamos a llamar porque queremos que nos diga cuáles son las letras pequeñas que él alega son las que traquetean el código electoral según lo aprobaron el pasado jueves en sesión a viva voz los miembros del Partido Nuevo Progresista. Todo lo que tiene que ver con esas enmiendas al código que los tres partidos de minoría, Partido Independentista, Partido Popular y Proyecto Dignidad, establecieron que son detrimentales para la democracia, sobre todo todas aquellas que alegan que se prestan para el fraude. De eso vamos a hablar brevemente con el comisionado electoral y les tengo algún comentario sobre lo que pasó en el fin de semana, pero al final de la semana pasada con el presidente Donald Trump y lo que aparenta ser un acuerdo entre demócratas y republicanos para abrir el gobierno federal. Gracias a todos los que están por ahí. Recuerden, pueden donar a través del chat siempre que estemos en vivo. Gracias, Florence. Llegaste tempranito. Yauco en la casa, Mariana Soler, Nelson Guzmán, Irvin Maldonado. Está Ilka, Alberto Ramos, Norberto Cancel,
Hilda Rodríguez, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Carolyn Miranda, Berenice, Rafael Avilés, Gabriel Quiñones, Tito Crespo y FIFA, gracias por estar siempre tempranito. Alberto Ríos, saludos Alberto. María Isabel Santiago, Nereida Ramos, Edgar García, Puerto Rico Fichimanía, María Pérez, Edwin Rivera, Wilda Colón, saludos a Wilda, Rafael Texidor desde Aguadilla, caliente Aguadilla. Este fin de semana vi el superanuncio que tienen de las villas de el Cliff, que tanto hemos investigado con relación precisamente a las violaciones de todo el ambiente. Iber Grajales está por ahí, Mariana Soler, Nicolás Ortiz, MRH, Bodrogo, Rayo, está todo el mundo. Lilian Ferrer, la diva gitana, Lilian Ferrer desde Chicago, no nos falla la diáspora. Rita Guzmán, ¿para dónde va? Tengo un trabajito porque hay que trabajar para combinar, así que sí, tengo un trabajo que estoy haciendo que me llena de mucha satisfacción. Estoy hablando con organizaciones. De hecho, si saben de alguna organización que quiera empoderar a sus empleados en todo lo que tiene que ver con el manejo del lenguaje, etcétera, estoy disponible. Es parte de lo que hago para empatar la pelea. Gracias, Rita, siempre por estar pendiente. Bueno, voy a empezar con el presidente Trump. Y voy a traer primero esta imagen que me pareció poderosísima y la comparto con ustedes tal y como la compartió el mundo del ambiente del periodismo independiente en Estados Unidos. Hacen esta portada del New Yorker estableciendo que esta es la corte de Donald Trump. Como sabemos, la jueza Kagan, la jueza puertorriqueña, Sonia Sotomayor y Ketanji Jackson son las únicas que están votando con el estricto análisis jurídico. Los demás definitivamente son parte de la era de Trump. Y con Donald Trump yo creo que hay que decir dos cosas. Primero, lo que pasó People can sleep again because they can breathe as when they go to bed. Folks whose knees don't hurt. People don't have heart attacks, renal failure. En medio de esta conferencia de prensa, que el presidente se quedó dormido. Y yo quiero que sepan que no fueron 5 minutos. Fueron 20 minutos el presidente Donald Trump dormido. Esta es la conferencia de prensa que ya habíamos discutido. Que una persona, ahora sé porque ya hay más información, que era representante de Nova Pharmaceuticals, le dio un infarto allí en medio de la conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa, Donald Trump se quedó dormido. Ese es el presidente de Estados Unidos. Y no fue 2 minutos, fueron 3, fueron 20 minutos que se quedó dormido. Lo que pasó ayer con relación al cierre del gobierno federal, que ustedes saben que mantiene en vilo, sobre todo a los empleados federales, fue que precisamente hubo un acuerdo con 60 votos a favor y 40 en contra del Senado federal para abrir nuevamente el gobierno. Políticamente, el Partido Demócrata trató definitivamente de empujar, detener lo que son las medidas que según ellos son las más drásticas con relación a este presupuesto. Quizás todas son malas para las personas que sobre todo necesitan que el Estado mantenga unas ayudas como es el plan médico y todo lo que tiene que ver con los programas de asistencia nutricional. Aparentemente no se logra nada, solamente un detente hasta el 31 de enero. El 30 de enero. Yo creo que es interesante que después de 40 días, por más que trataron sobre todo de manejar los asuntos del Obamacare, que es lo más crítico, que dejaría a millones de personas sin acceso a beneficios de salud, no se haya logrado. A este punto, yo me atrevería a decir que aquellos que se fueron con la
mayoría republicana, que aparentemente son 8 los que les dan la posibilidad de aprobar este acuerdo, 8 demócratas, están, si van a la reelección, en un momento súper crítico desde el punto de vista político, porque deben estar siendo presionados por sus constituyentes, definitivamente. Y más allá de eso, lo que supone que llegue noviembre, diciembre, quizás la época de mayor acceso, como lo vende y lo ha vendido el capitalismo salvaje de Estados Unidos, a las fiestas, a las compras, etcétera. Y que eso sea o haya sido un detonante para tratar de abrir el gobierno, pero definitivamente lo que es más crítico, que es lo que está sufriendo la gente, sobre todo los empleados federales, que se han quedado sin salario y ya llevan 40 días en esas condiciones. Yo creo que por ahí vienen los tiros y que va a ser súper difícil para el Partido Demócrata medir cuánto va a ser y cuánto va a adjudicar la población estadounidense su responsabilidad, ese cierre, al Partido Republicano y al presidente Donald Trump, que definitivamente tiene serios problemas, que está más o menos como la gobernadora aquí con relación a su popularidad. Las encuestas ha bajado él muchísimo, etc. Pero yo creo que va a ser importante de aquí al a finales de enero, ver cómo se va a mover la opinión pública estadounidense con este posible acuerdo, pero sobre todo cuando vengan las malas noticias, si es que no logran nada en este periodo para mover la discreción del Partido Republicano y del presidente Donald Trump a no hacer todo lo que quiere hacer para dejar desprovistos a millones de personas de plan médico. Así es que pendiente a ese asunto. A esta hora voy a llamar al comisionado electoral del Partido Independentista, Roberto Iván Aponte. ¿Por qué? El Senado decidió a viva voz traer todas las enmiendas que propuso Tomás Rivera Schatz, aprobarlas en del proyecto 717. A mí me parece que lo más importante en todo esto es que tengamos súper claro cuáles son las medidas o las enmiendas que propone el Partido Nuevo Progresista por voz de Tomás Rivera Schatz para atender un código del 2020 que lo aprobaron ellos mismos y que vimos cómo fue fundamental en las irregularidades que se cometieron en la elección del 2020 y del 2024. No olvidemos que esto fue fast track. En junio del 2020 lo firmó la entonces gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet. Y en el 2020 ya teníamos una primaria que se colocó, o por lo menos se provocó, esa es la palabra correcta, que hubieran unas secundarias en el nivel de desorganización que hubo en la Comisión Estatal de Elecciones, y de lo que también sacó provecho Tomás Rivera Schatz. Iba perdiendo en la primaria y en la secundaria ganó. Bien importante que podamos tener bien claro cuáles son las letras pequeñas según las palabras del propio Roberto Iván Aponte. Voy a llamarlo y después de que terminemos esa entrevista vamos a nuestra investigación y a todos los extremos del caso de La Parguera, los suegros de la gobernadora, cómo hasta el momento se liberan de lo que definitivamente es el esfuerzo del Departamento de Recursos Naturales iniciado en el 2023 con relación a la querella de crímenes ambientales. Roberto Iván Aponte, está usted en vivo por aquí por Bonita Radio. Saludos. Saludos, Carmen, como siempre un placer estar contigo y un saludo al público de Radio Escucha. Bueno, yo quisiera empezar porque habláramos de lo que definitivamente es en este momento lo que ustedes llaman las letras pequeñas. Es eso que plantea la enmienda al Código Electoral y que fue un proyecto 717 aprobado el pasado jueves. ¿Cuáles son las letras pequeñas?
Mira, Carmen, primero, para ponerlo en contexto, claro. Tú lo has cubierto en las últimas 2 elecciones generales, lo que han sido las primarias y elecciones generales, luego de aprobado el Código Electoral que se aprobó en el año 2020, en el verano del 2020, únicamente con el voto del PNP. En la legislatura, la delegación del PIB había presentado una resolución para que se creara una comisión conjunta y que los 2 cuerpos se sentaran con representación de todos los partidos a discutir la ley electoral. Eso pasaron los meses, no ocurría nada y bastante cercano a la fecha de hoy, el presidente del Senado presentó un proyecto que es el proyecto de Senado 717. Sí, esto fue en septiembre 25, o sea, hace un mes y medio. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes se habrá aprobado el PNP, con el voto de todas las delegaciones, el crear una comisión conjunta. Uh-huh. Y a mí me parece que parte de las peleas internas que hay dentro del PNP lleva a que Tomás Rivera Schatz presente este proyecto, mientras Pero no hay duda alguna de que esas propuestas es la artimaña del PNP para perfeccionar para ellos, únicamente para ellos, lo que es la ley electoral. Y donde ellos han notado que tienen que quizás limitar derechos, como es el voto ausente. Si tú ves los números de las pasadas elecciones generales, Juan Dalmau y la Alianza saca 63% de votos ausentes de los estudiantes universitarios. Uh-huh. Y ahora quieren limitar ese voto ausente. Pero por otro lado, el voto adelantado por correo, que es lo que le ha dado la ventaja abrumadora al PNP en ese tipo de votos, quieren flexibilizarlo. Y ahí es que yo hablo las letras pequeñas. En el caso, y yo sé que es complicado a veces explicarlo en la calle, pero cuando tú preparas el voto adelantado por correo, hay un personal que tiene que preparar todo el material en la Comisión Estatal de Elecciones y ellos traen a la discusión con un lenguaje un poco ambiguo el que el personal que se va a dedicar a eso en Java, el PNP y el Partido Popular lo pueden contratar desde el principio, año electoral, mientras los otros partidos solo los últimos 50 días, cuando ya prácticamente se entregó todo el material y se enviaron las papeletas. Y ahí es que yo digo que está la letra pequeña, por no decirte, esa ley no atiende la falta de representatividad en la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, al día de hoy, Proyecto Dignidad, que cumplió con estar inscrito, cumplieron con ese requisito, no tienen representación en la Comisión Estatal de Elecciones, no tienen personal. Movimiento Victoria Ciudadana, que se inscribió, concluyó su proceso la semana pasada, tampoco va a tenerlo. En el caso del PIB, de más de 400 empleados que hay aquí, el PIB solo tiene cerca de 20 empleados, de más de 400. Que tienen todos los partidos. Así es. Entiendo. Hay más de 400 empleados aquí y el PIB solo 20. El resto es PNP y populares. Y ahí es que está, ¿verdad?, entre muchos otros aspectos, la trampa, el truco, que es fácil, ¿verdad? Uno explica que esto va a dar más derechos, sí, que vamos a abrir más HIPs. ¿Por qué van a abrir más HIPs? No es por buena voluntad, es porque, y nosotros lo habíamos planteado desde que se eliminaron las HIPs, hacía falta mantener las HIPs en cada municipio, sobre todo porque en los últimos cuatrenios ya la Comisión Estatal de Elecciones estaba adquiriendo esos lugares de manera gratuita, los municipios lo daban. Pero entonces el Código Electoral del PNP dice hay que bajarlo a 12 HIPs. Entonces se dieron cuenta en estas pasadas elecciones que atender lo que es el voto adelantado sin HIP suficiente a través de toda la isla es un problema, un dolor de cabeza. Esos días cercanos a las elecciones generales, si no tienes una oficina, no puedes llevar a cabo el proceso bien. Así que ahora proponen, en vez de 12 HIP, 40. Que eso está bien, pero ¿quiénes van a estar representados en esas HIPs? A eso iba. Ustedes, en términos de las minorías, no van a estar representadas allí. Mira, ahora mismo hay 17 HIPs. De esas 17, nosotros tenemos un representante de la HIP, pero el resto de HIP que cerraron, todo ese personal PNP y populares, no PIP,
sacaron del PIB, pasaron a unas oficinas regionales donde hay lo que ellos llaman una CESI, un centro que atiende al elector. Esa CESI no tiene representación del PIB. De un tercer partido no tiene representación. Así que por eso es que ellos quieren dar la impresión, no, abrimos más, pero ¿con qué representatividad hay allí? Dicho sea de paso, Carmen, esto no lo sabe la gente, pero mensualmente en cada municipio, cada precinto se reúnen las comisiones locales. Idealmente debería haber representación de todos los partidos inscritos. La ley electoral no le permite a Proyecto Dignidad y ahora Victoria Ciudadana tener representatividad ahí cuando es un tema electoral. Imagínate tú. A ellos dos no, pero ustedes sí. A nosotros sí por estar aquí en la comisión. Por estar en la comisión, exacto. Pero tú discutes allí hasta los fallecidos. El tema de los muertos, que claro, hay que asegurar de que estén muertos, requiere que los comisionados locales de los partidos políticos certifiquen en la comisión local que están muertos, que es esa persona, para entonces uno lo de baja. Y no va a tener representación el Proyecto de Dignidad y Victoria Ciudadana. Así que aquí lo que atiende es asuntos cosméticos solo en beneficio al PNP. Y me parece sumamente lamentable. Licenciado, la última pregunta sería, ustedes fueron en una carta directamente a la comisión que supuestamente hizo el análisis de esto, que los únicos que fueron los comisionados del Partido Nuevo Progresista y la Comisión Estatal de Electores a hablar bien del proyecto. Y en esa carta fueron los tres partidos minoritarios, en este caso Proyecto Dignidad, el Partido Popular y ustedes. ¿Hay consenso entre ustedes en todos los asuntos o el Partido Popular está muy contento con que ellos solo estén con el PNP en representación, sobre todo en esas nuevas HIPs, etcétera? Mira, no hay consenso entre ellos esos asuntos y te voy a dar otro. Ya en la legislatura aprobaron, previo a esa vista, PNP y Popular, una legislación que permite que empleados gubernamentales de municipios, que la mayoría son populares, y central, que son PNP, de que cojan varios días previo a las elecciones para atender asuntos electorales, que va a ser esto, el voto adelantado, y se le paga. Sí que estuvieron juntados con ese proyecto, por eso siempre va a haber diferencias, ¿verdad? Pero importante aquí, es nuestra intención, es que esa comisión conjunta se siente en todas las partes y se discute todo. Y va a haber cosas buenas que se presenten, cosas malas, pero que haya un diálogo para tratar de haber un acuerdo en consenso. Una de las cosas que no atiende esta ley, y uno no es ingenuo, es la prohibición de las alianzas. No la permite, no abre esa puerta. Y hay muchos asuntos más medulares. Otro ejemplo, Carmen, el tema del voto adelantado, ¿quién puede solicitarlo? Actualmente 60 años. El PNP dice, vamos a bajar los 55. Yo digo, ¿y por qué no bajamos a 18 años? Que el elector tiene derecho al voto de los 18 años. ¿Por qué 55 en vez de los 18? ¿Porque le tiene miedo el PNP a eso? Obviamente le tiene miedo. Y ellos juegan con su demografía. Quisieron bajarlo a 60, el voto adelantado, ahora a 55, pero no bajan más aún. Vamos a hacer los 18 años. Así que si hubiera la buena intención, esa comisión conjunta, se discutiría todo. Incluso se puede discutir esas enmiendas que presenta Tomás Rivera Chávez, pero no puede ser a la trágala. Y aquí hay algo evidente. Como dije al principio, hay una pelea interna dentro del PNP. Tomás quiso adelantarse, hay que ver la respuesta de la Cámara. Recuerda, Johnny Méndez de Jennifer González. Bueno, hasta la semana pasada, con el asunto del inventario, no creo que sean, o sea, hasta la semana pasada de que todos se colgaron. Digo, no sé lo que usted piensa, pero... Sí, coincido. Realmente está complicado. Sí, y hubo una encuesta también por ahí, así que... Exacto. Bueno, le agradezco mucho, Roberto Iván, que haya estado con nosotros y bueno, siempre es materia para nosotros de mucho interés sobre todo si lo identifican, qué va a pasar con ese código. ¿Usted cree que la comisión se lleve la posibilidad de que sea realmente una conversación para poder detener enmiendas o usted cree que le van a pasar el rolo? Mira, si es por el comportamiento, ¿verdad? En los pasados años, lamentablemente uno no espera lo mejor, pero si hubiera buena voluntad
sería extraordinario, no para, ¿verdad? En el caso mío, para el PIB o para el partido que sea, sino para el país. Sentarse todas las partes a discutir cómo se mejora esa ley electoral. Gracias, muchas gracias por estar. Gracias, Carmen. Seguimos. Bueno, escucharon a Roberto Iván Aponte. Yo, obviamente, esto es un tema que tenemos que discutir más en profundidad, sobre todo con relación a las enmiendas. Yo voy a hablar solamente de dos. Me parece evidente que el Partido Nuevo Progresista todavía apuesta que puede ganar con la población de edad avanzada. Y yo no estoy tan segura que bajándolo a 55 le sea incluso una ayuda el voto por adelantado. Lo que pasa es que ahí también hay el truco del voto por adelantado, que es el que quieren detener, sobre todo porque le dio un 63% de esos votos al Partido Independentista o a Juan Dalmau. Hablemos de Juan Dalmau porque obviamente corrieron como alianza, por un lado. Y por otro lado, ese asunto de utilizar el correo no certificado, sino first class, como lo llama el correo, sin certificar, cuando sabemos que por ahí es que ha venido el truco del Partido Nuevo Progresista con relación a los votos. El asunto de la no discusión, no participación de los partidos minoritarios y representación en la Comisión Estatal de Elecciones es crucial, porque solamente el Partido Popular y el PNP se sientan a discutir los casos en las comisiones locales. Ahí es donde está el truco. Y me parece súper interesante cómo es que la propaganda se construye, y la construye Tomás Rivera Chats desde el discurso de establecer que va a ser más democrático porque hay más hips. No, el problema es que a mayor cantidad de hips, solamente con miembros del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular, sobre todo del PNP, las hips se convierten en un edificio, en una oficina del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué ustedes creen que es lo que va a pasar ahí? Exactamente eso. O sea, otro comité más del Partido Nuevo Progresista en las hips, que la cerraron ellos. Lo que pasa es que, como dice Roberto Iván Aponte, se dieron cuenta que no hay manera de trabajarlo. Pero ahora lo quieren trabajar ¿con quién? ¿Las quieren abrir con quién? Solamente con los de ellos. Porque ellos barrieron. Porque a ellos no les importan las necesidades del país. Y ese es Tomás Rivera Chats. Vamos a hacer la ley electoral a nuestro beneficio. Y la van a construir precisamente para tratar de ganar las elecciones, no importa qué. No importa que la gente no tenga para pagar el agua y la luz. No importa que la gente no tenga capacidad para tener un mejor trabajo, una buena vivienda. Nosotros lo que queremos es ganar. Y para eso está el Código Electoral. Vamos a nuestro trabajo de investigación hoy, lo que tiene que ver con lo que ya la semana pasada veníamos atendiendo desde que se coló a través de una orden judicial en el Tribunal Federal, que es lo que el viernes incluso trajimos, en efecto, con evidencia de que el gobierno federal sí tiene una investigación abierta con relación a los suegros de la gobernadora. Como dije el pasado viernes, es esa admisión de una abogada en el caso de Daniel García Martín lo que nos da la posibilidad de empezar otra vez a indagar en lo que ha pasado y no ha pasado en el caso de los suegros de la gobernadora, cuando en mayo del 2023 los cogieron remodelando esa residencia, esa caseta que tienen hincada en el bien de dominio público, zona marítimo terrestre en La Parguera. Para mí, lo más importante de lo que vamos a discutir hoy parte precisamente de lo que está haciendo la jurisdicción de Puerto Rico en términos del Departamento de Recursos Naturales y la jurisdicción de Estados Unidos con este caso, que data de mayo del 23, que entre mayo y junio del 2023 el Departamento de Recursos Naturales investigó a través de su división
de vigilantes y que en ese esfuerzo lograron presentar una querella, y también esto es bien importante, estableciendo todo lo que se supone que no pueda hacer una persona que tiene una caseta, en este caso, como se le llaman en La Parguera, en el bien de dominio público, zona marítimo terrestre, en la reserva de La Parguera en Lajas. Todo eso que está contenido en esa querella, que le fue notificada a los suegros de la gobernadora entre mayo y julio del 2023, y que establece que hay precisamente un tablado, una terraza de 45 pies, pilotes nuevos, 3 por fila, los pilotes que también lo están viendo en esta foto, y me parece súper importante que encontrara las fotos que quería mostrarles el pasado viernes, porque esta es la evidencia de cómo supuestamente, según esa querella, se rellenan pilotes de cemento. Hay mangles rojos y mangles negros cercanos al tablado que fueron cortados a su tronco y podados indebidamente por sus raíces superficiales o ramas primarias. Las ramas, las raíces y los troncos recientemente cortados se observaron a solo pies de la construcción del tablado entre las residencias de otros manglares, entre otras residencias y otros manglares cercanos. Esto es importante para nosotros aquilatar precisamente lo que también vamos a discutir, que se ha discutido ya desde la semana pasada, cuando la abogada de Daniel García Martín dijo: a mi cliente lo han ido a buscar agentes del FBI para hablar sobre esa remodelación, porque es una querella que tiene el Departamento de Recursos Naturales desde el 2023 y que nosotros sabemos que tienen por lo menos 3 agencias ambientales del orden de Estados Unidos en Puerto Rico, participa el FBI, y de esa investigación que tiene que ver con la ley de aguas limpias surge la famosa orden de allanamiento en contra de la residencia de Daniel García Martín, y de ahí en adelante se complica la información pública que ubica a las autoridades federales investigando ese asunto. Yo voy a discutir ahora lo que es el extremo que tiene que ver con el Departamento de Recursos Naturales, porque lo que ha pasado precisamente en el Departamento de Recursos Naturales ubica desde enero de este año al designado secretario en aquel momento, el 9 de enero, quien más tarde fue confirmado por el Senado el 21 de enero de este año. Y esa es la vista pública, esa es la imagen de la vista pública que se vio en el Senado para la confirmación de Waldemar Quires Pérez. En la mesa, él, con el que es abogado, asesor legal de la Fortaleza, Justiniano, y detrás de él, bien importante que observen, de la persona que vamos a hablar hoy, que es el director de la Oficina de Examinadores, Samuel Acosta Camacho. ¿Por qué Samuel Acosta Camacho es importante en esta conversación de hoy? Porque es el director de la Oficina de Examinadores, que se supone que es la oficina que atiende todo lo que tiene que ver con una querella de esta naturaleza, que es la que asigna un examinador, examinadora, para que atienda esa querella. Es la oficina donde se establece el procedimiento a partir de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, LEPAO, que tiene que regirse cuando llega una querella al departamento. Los abogados del interés público radican o no una querella, y esta es la oficina que recibe a los abogados, abogadas del interés público y a quien defiende a aquel que está siendo
el querellado. Samuel Acosta ahí, en esa imagen, está hablando nada más y nada menos que con el padre de Waldemar Quiles Pérez. Waldemar Quiles, aquel que fue representante del Partido Nuevo Progresista, el que se abrazó con su hijo el día que la gobernadora lo designó como secretario del Departamento de Recursos Naturales. Hay una foto de él con la gobernadora abrazado, los dos Waldemar, porque le habían nombrado al nene. Y esa imagen es importante de el director de la Oficina de Examinadores en esa vista pública, porque lo que se vincula con lo que se vincula a Waldemar Quiles Pérez desde el día 1 tiene que ver precisamente con la orden administrativa que se alega que escribió el director de la Oficina de Examinadores, el licenciado Samuel David Acosta Camacho. Porque esa oficina, de ser la que tiene que investigar la querella y recomendar, se convirtió en la figura de Samuel Acosta Camacho en la toalla más grande para un querellado, que son los suegros de la gobernadora, doña Irma Yabona, y su esposo José del Carmen Vargas. Porque lo que hizo Samuel David Acosta Camacho fue escribir una orden administrativa, que fue la primera que firmó el secretario designado, Waldemar Quiles Pérez. Una orden administrativa que le daría concesión retroactivo. La primera, nunca se olviden de que lo primero que quisieron hacer fue tirarle la toalla completa, total, a los que tienen allí casetas y querellas pendientes, como es el caso de los suegros de la gobernadora. Y de ser una oficina que iba a investigar libre de prejuicio, se convirtió en parte. Más tarde enmendaron la orden administrativa cuando alguien le tiene que haber dicho, es que eso no puede ser retroactivo, tiene que ser prospectivo. La enmendaron para que fuera prospectivo. Pero ¿qué pasó con la querella? Con la querella no ha pasado nada, está detenida. Y es importante establecer por qué está detenida. Está detenida porque, a saber cuál es la petición que le han hecho al director de examinadores, Samuel Acosta Camacho, que no ha nombrado un examinador. Y no es que tenga que nombrar un examinador porque la ley se lo exige, como en efecto lo tuvo en la figura de la licenciada María B. Ortega Arzuaga. Es que además de que la ley se lo exige y no está cumpliendo con la ley el que quiere ser juez, Samuel Acosta Camacho, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia el pasado mes de febrero 2025, que estableció que María B. Ortega Arzuaga se tenía que inhibir y que cuando se lo pidió motu proprio a la secretaria entonces, Anaí Rodríguez Vega, y la secretaria le dijo, no lo acepto la inhibición porque estaba haciendo su trabajo, el Tribunal de Apelaciones fue por encima y dijo que fue un abuso de la discreción de parte de la secretaria no aceptarle la inhibición a la abogada. Porque no olvidemos que aquí hay un personaje que es importante también traer. Y es el abogado de los Vargas Yabona, Miguel Torres Torres. Miguel Torres Torres es ese abogado que fue empleado de la Junta de Calidad Ambiental. Fue un abogado en favor de aquellos que denuncian los crímenes ambientales, pero se convirtió, cuando se fue abogado de la práctica privada,
en el abogado de aquellos que son los querellados en casos de violar las leyes ambientales. Y Miguel Torres Torres, todo lo que hizo en el procedimiento a partir del 2023 contra los suegros de la gobernadora fue precisamente no traer prueba y no contestar los requerimientos de información de la examinadora por un lado y la presentación de la prueba y no contestarla, no cuestionarla, sencillamente no comparecer cuando los abogados del interés público, entre ellos la licenciada Mildred Sotomayor y el que era entonces el director de su oficina, porque compareció, Rafael González, compareció y estaba allí al ladito de ella en las vistas, nunca contestó nada de ese descubrimiento. Se dedicó a seguir retrasando el procedimiento. Cuando Miguel Torres Torres hace eso, no le queda de otra a la licenciada Ortega que precisamente encontrarlo en temeridad y establecer, después que le dio 3 oportunidades de que contestara, de que estaba en violación del procedimiento. ¿Y qué hizo Miguel Torres Torres? Fue al Tribunal de Apelaciones y le dijo al Tribunal de Apelaciones que la licenciada Ortega Arzuaga estaba siendo prejuiciada en el proceso. Y para eso usted le tiene que presentar al tribunal cuáles son los hechos que sustentan su posición de que la licenciada Ortega está siendo prejuiciada. El Tribunal de Apelaciones, por voz de 2 juezas, Sol de Borinquen Cintrón, y la jueza, entiendo que se llama Berenice, que es la única, Barresi Ramos, es la única que tengo en fotos porque, bueno, tengo a la jueza disidente que vamos a hablar de ella. Esta jueza, la jueza Barresi Ramos, es una jueza nombrada precisamente por Eileen Barresi Ramos, por la entonces gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet en el 2019. No, perdón, en el 2020. Y la nombró para un ascenso, la nominó para que le dieran un ascenso. El problema es que a esta jueza, la comisión de evaluadora de la rama judicial, no le recomendó el ascenso. ¿Y se quedó? No se quedó, claro que no. La nombraron como quiera. Y es jueza del Tribunal de Apelaciones. Pero ya una comisión en el 2019, evaluadora de jueces de la administración de tribunales, le había dicho no. Pero como quiera, es jueza del apelativo. ¿Qué hicieron estas juezas? No fueron al nitty-gritty, a los sustantivos. Dijeron que cuando la secretaria Anaí Rodríguez Vega le dijo que no se podía inhibir a la examinadora, abusó de la discreción, que eso no le competía. Erró. No le concedió lo que entonces una jueza del mismo tribunal, del mismo panel, escribió disintiendo y estableciendo por qué estaba disintiendo, por el expediente. Es una joya, está en esa historia y deben leerla. La sentencia del Tribunal de Apelaciones tiene una mayoritaria de estas 2 juezas, Sol de Borinquen Cintrón y Barresi Ramos, Eileen Barresi Ramos. Pero tiene una tercera opinión disidente que dejó claro en unas 20 páginas la jueza por qué estaba en desacuerdo. Y lo más interesante, que yo creo que le hace justicia a este caso, es precisamente que esta juez hace una narración de todas las instancias en que la examinadora María B. Ortega le da todas las oportunidades a la defensa de los suegros de la gobernadora de defenderse, de contestar
y sencillamente hicieron caso omiso, porque ellos no querían ver el caso. Entonces, cuando la jueza trae toda la narración, dice, por ejemplo, lo que pasó el 15 de mayo, cuando la oficial examinadora dejó sin efecto la vista en su fondo y expuso que se estaría evaluando las solicitudes interpuestas por los querellantes, que son definitivamente los abogados del interés público, que son los que van contra los suegros de la gobernadora, los que tienen la evidencia. Después que hace toda la narración, la jueza Monsita Rivera Marchán dice específicamente en la página 17, y leo: resulta necesario aclarar que el funcionamiento efectivo de nuestro sistema judicial y la pronta disposición de los asuntos litigiosos hacen necesario que los funcionarios que presiden las vistas ostenten gran flexibilidad y discreción para lidiar diariamente con el manejo y la tramitación de los asuntos judiciales. Cita el caso Banco Popular versus Gómez Alayón y otros. Resuelto el 19 de diciembre del 23. Estamos hablando de jurisprudencia que es reciente, no estamos hablando de jurisprudencia del 80, para que entonces no venga Miguel Torres Torres a decir que la jueza habló de un caso tan viejo que no es aplicable, porque es lo que está diciendo como defensa en el caso de los suegros de la gobernadora. No, es que no le pueden aplicar el reglamento de antes a la construcción del siglo XXI. Ajá, que no es del siglo XXI, pero bueno. Las actuaciones de la oficial examinadora en el manejo del presente caso caen dentro del ejercicio legal de sus poderes y facultades, en ausencia de arbitrariedad y parcialidad. La descalificación de un oficial examinador es un remedio drástico que no debe imponerse ligeramente. Cita a Oril versus el Farmer. Tras evaluar la presente solicitud de descalificación y recusación a la luz de los criterios que estableció el Tribunal Supremo, en el caso antes citado se concluye que no existe una causa de acción en derecho para descalificar o recusar a la oficial examinadora de continuar con la querella de epígrafe. Cuando usted tiene una jueza que quiere dejar bien claro que lo que está haciendo la mayoría es precisamente dejando un caso huérfano de investigación, que lo deja escrito, que se toma el tiempo de decir, no solamente diciendo, aquí está porque yo diciendo, y hace todo ese análisis, usted está definitivamente ante un caso que no solamente el Departamento de Recursos Naturales le ha querido tirar la toalla a los suegros de la gobernadora. Y ahora vamos aquí en el Sol de Borinquen, Cintrón, y ya les dije quién es la jueza PNP, que en el 2019 le dijeron que no estaba apta para ser jueza del apelativo, pero la trajeron como quiera. Y es jueza del apelativo hoy. Sol de Borinquen, Cintrón es nada más y nada menos que la esposa de Pedro Rosario Uldá. Sí, aquel que fue el secretario de prensa de Pedro Rosselló, que si me está escuchando, estudió conmigo y él sabe lo que yo sé de cuando era estudiante. Él sabe lo que yo sé que pasó en la Escuela de Derecho y en la Escuela de Comunicación cuando era estudiante. Y Pedro Rosario Uldá es uno de los más activistas PNP, y lo siento, juez, pero hay que decirlo. Ahí está la decisión, y yo invito a todo el que quiera que la lea. Lo que dicen las dos juezas comisionadas de barrio del Partido Nuevo Progresista versus una juez que se tomó el tiempo de decir, ahí está, este es el tracto del caso. Y yo entiendo que no hay nada en derecho que permita la inhibición. ¿Y qué hizo el Departamento de Recursos Naturales? En febrero del 25, desde febrero del 25, ese tribunal, a pesar de que fue, en efecto, el que dijo que la
la secretaria erró y abusó de la discreción cuando no dejó que María B. Ortega Arzuaga se fuera. No ha nombrado examinador. ¿Y quién es el director? El que hoy va a una vista de confirmación como juez. Porque si hay que darle un puesto, darle una pata para arriba y hazlo juez, para que cuando llegue nuestros casos allí al tribunal en el que esté, este sea el que nos tire la toalla. El que ya le ha tirado la toalla a los suegros de la gobernadora con esa orden administrativa, con no nombrar un juez. Hay una sola examinadora que está designada a la oficina de examinadoras. Una contratista nueva. ¿Y ustedes saben quién es el otro que está todavía como contratista? Y sería el colmo que lo pusieran a ver el caso de los suegros de la gobernadora. El primo hermano de la gobernadora, Luis González Ortiz. Brenda Liz Gómez Méndez es la otra. Pero ¿por qué ustedes creen que Samuel Acosta no designó? ¿Por qué ustedes creen que no hay una sola vista de este caso que data de mayo del 23? Si no es para, en efecto, lograr lo que lograron en enero cuando entraron, detener todos los procedimientos en el departamento, provocar nuevas leyes en contra de la defensa de los bienes y recursos naturales, los bienes del pueblo, procurar que haya una legislación como la que está tratando de establecer Carlos Johnny Méndez, de que se pueda construir en la reserva del Corredor Ecológico del Noreste. La que propone el Senado de limitar la injerencia de muchas agencias, incluidas el departamento del Instituto de Cultura, en los proyectos de construcción para que no intercedan con los desarrolladores que quieren romper a diestra y siniestra, no importa el valor cultural que pueda haber en el área donde quieren desarrollar. Y yo creo que no solamente es importante establecer que Irma Yabona y José del Carmen Vargas están hoy por la libre, es que la gobernadora tiene mucho que contestar. En un momento donde la gente dice en una encuesta que lo que está pasando con ella en el poder es que trabaja para ella y para los suyos. La gobernadora de Puerto Rico tiene dos imágenes que para mí son importantes en el contexto del caso de su suegro. Esta foto en diciembre del 2016, cuando fue electa por primera vez comisionada residente. Fíjense desde cuándo Jennifer González, por lo menos públicamente, está yendo a la Parguera. Y esta foto del 2022, cuando ya estaba supuestamente comprometida con José Jovín Vargas, que es el hijo de aquellos que tienen por lo menos 2 casetas en la Parguera. Se habla de la 27 y la 48. Sobre todo, siempre digo que lo más importante para mí es que fue Irma Yabona quien nos dijo, bajo juramento, le dijo al tribunal, pero obviamente nosotros hacemos referencia a lo que una testigo dijo bajo juramento en un tribunal, que tenía 2, no era una, 2. Y hay una escritura de compraventa del 2017 de una caseta 27 y faltaría por ver dónde está la 48. Así las cosas, gente. Yo creo que lo más interesante es qué va a pasar con todo aquel que ha tenido la oportunidad de detener esta investigación. Pues miren, hoy Samuel Acosta tiene vista en el Senado de confirmación. Le preguntarán sobre eso. Hay un asunto pendiente que la compañera Sandra Rodríguez Coto también trajo en septiembre de este año, que tiene que ver con un referido a justicia y a ética del 2020. Y Samuel Acosta nunca ha sido entrevistado por ética, pero sí fue entrevistado por ética en relación al asunto de la orden administrativa de la Parguera. ¿Qué ha pasado? Nada. El Departamento de Justicia,
Nada. Lo refirió a Ética. ¿Qué hizo Ética con la otra investigación del 2020 que habla de transacciones de personal fraudulentas, ilegales? Nada. Y Tomás Rivera Chats dice que cuando ellos gobiernan son buen gobierno. Yo creo que debe cambiar el eslogan, el lema. Cuando nosotros gobernamos, somos el gobierno del truco. Ese es el Partido Nuevo Progresista hoy. Ahí está toda la evidencia. Ahí están las sentencias, sobre todo documentos del tribunal, de las que votaron a favor, cómo ejercieron la interpretación, solamente adjudicándole abuso de discreción a la secretaria, sin entrar en un expediente que más tarde, entonces, en ese mismo caso, la jueza Monsita Rivera Marchand dijo, fíjate, el expediente no dice eso. Todo lo contrario, el expediente habla de por qué debió haberse quedado la examinadora María B. Ortega Arzuaga. Pero el gobierno de Puerto Rico, Jennifer González, le debe muchas explicaciones al país de cómo es que se regenta su administración hablando de las querellas que son contra los suyos, porque esos son sus suegros, le guste o no, sí, familiares políticos. Por más que quiera distanciarse, estos son los suegros de la gobernadora. José Jovín Vargas está perdido desde que se está hablando de este tema. Interesantemente, y lo voy a dejar consignado, el sábado yo vi a la gobernadora entrando al centro médico. ¿Quién estará en el centro médico? ¿Qué pasaría en el centro médico? Habían como 3 punteros. Punteros son los policías que siempre van al frente y atrás porque ella se mueve con 2 camionetas enormes. Pasó una primero, que me imagino que fue la primera que llegó, y después 2. ¿Qué estará pasando en el centro médico? Dice Sandy Infanzón, Ilka, le estás pidiendo peras al olmo. No sé de qué están hablando. No los he saludado mucho totalmente hoy, pero bueno, ustedes saben que siempre estamos aquí. Me parece que hoy esa vista pública debería, si dejan a los legisladores hablar, yo pensaría que no solamente las delegaciones de de Proyecto Dignidad y el Partido Independentista, pensaría que el senador independiente también le haría preguntas a Samuel Acosta, precisamente, ¿qué pasó con la investigación del 2020? ¿Qué pasó? Que usted no ha designado un examinador. La sentencia de las juezas que le tiraron la toalla violentamente a los suegros de la gobernadora, retirando a la examinadora que tenía ese caso por 1 año y medio, también dice que se devuelve el caso al departamento para que asignen un examinador nuevo. No están en desacato de esa sentencia que ordenó el Tribunal de Apelaciones. ¿O es que aquí el Tribunal de Apelaciones dicta y la administración de Jennifer González se lo pasa por el forro? De eso estamos hablando. Nos fuimos. Gracias por estar. Gracias por apoyar nuestro proyecto. Recuerden que siempre pueden ir a través de este chat cuando estemos en vivo y pueden donar lo que quieran y puedan. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito y Bonitas Radio y Periodismo 21 ATH Móvil. Cheques o giros postales a nombre de Periodismo 21 o de Onda Virtual y los envían a la dirección que Rodrigo le da al final y en principio de este programa. Gracias por estar. Buen inicio de semana. Tenemos mucho que hablar esta semana. Hay mucho pendiente. Y sobre todo, compartan nuestros contenidos y comenten. Éxito. Nos vemos mañana a las 11 en Esto es lo Último. No se olviden, Rodrigo viene por ahí con su almuerzo deportivo. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.